Hemos tratado de analizar la perspectiva de género en el proceso penal acusatorio mexicano. Hemos tratado de estudiar desde el artículo 212 si la perspectiva de género suma a la exigencia de la investigación o no. Y me parece que podríamos dar por terminado el tema, aunque es un tema que hay que estudiarlo al caso concreto. Sin embargo, yo me hacía una pregunta. ¿Qué significado adquiere la perspectiva de género en México desde un enfoque diferencial? Y me respondía, la perspectiva de género sin influencias ideológicas, analicemos o recordemos criterios Frey, criterios Daubert, exigibilidad, libre de estereotipos y libre de prejuicios. La perspectiva de género sin influencias ideológicas adquiere el significado, por lo menos para México, y desde el último párrafo del artículo primero constitucional, de investigar en perspectiva de origen étnico o nacional, en perspectiva de género. Pero también incluye en perspectiva de edad. Y cuando hablamos de edad, hablamos de víctimas o imputados ancianos o niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Perspectiva de las discapacidades. Perspectiva de la condición social. Perspectiva de las condiciones de salud. Perspectiva religiosa. Perspectiva de sus opiniones, de sus preferencias sexuales, políticas, sociales, perspectiva de estado civil. No hemos dejado de considerar el problema de las preferencias sexuales desde una no discriminación por mandato constitucional. Pero lógicamente a mí esta realidad me influye desde una teoría del delito en el proceso penal, en una pragmática, en una teoría del delito en el derecho penal, perdón, en una pragmática penal, cuando ya no en el derecho sustantivo, sino en en el lugar de los hechos, en la detención policial, en la Fiscalía de Ministerio Público, tenemos a un detenido por delito, que es una diferencia que me parece muy importante y que rompe con la dogmática penal para una pragmática penal. El cuadro fáctico, el cuadro fáctico que nos enfrenta al sujeto activo del delito, al sujeto pasivo o la víctima o los ofendidos, lógicamente al cuadro dañoso y el daño producido por el delito, también en la víctima, en los ofendidos y en terceras personas, víctimas secundarias o potenciales, lógicamente en la conducta humana, en la responsabilidad, en la antijuridicidad y en el reproche de las conductas, y lógicamente en la conducta típica. Con el cuadro fáctico y desde el cuadro fáctico exigimos el cuadro probatorio. Una prueba mal cuidada no solamente perjudica al imputado, sino a la víctima. Una escena o un lugar de los hechos o un lugar de intervención que no es protegido como se debe, perjudica a la víctima, a los ofendidos y al imputado. Uno de los grandes conflictos de los casos pendientes en México es la ausencia de medios de prueba. Y uno de los problemas más serios en los casos con ausencia de medios de prueba es la falta de rapidez con la cual se intervino en lugar de los hechos. Uno de los problemas más serios es cuando no hay
conducción y mando del Ministerio Público. Uno de los problemas más serios que hay es cuando la policía administrativa hace lo que le da la gana. Uno de los problemas más serios es cuando el Ministerio Público, al no asumir, deja que la policía haga lo que quiera. Y por tanto, cuando la policía siembra el indicio o esconde el indicio. Y a partir de ese momento se pierde una cadena probatoria fundamental y la cadena de custodia misma de los indicios para poder resolver los casos, que perjudica en algunos casos al imputado, en algunos casos, perdón, a la víctima, a los ofendidos, a las víctimas potenciales. Por eso nosotros tenemos que trabajar muy bien desde los conceptos de indicio y dato de prueba que ha acuñado el modelo mexicano. Y tenemos que analizar la siguiente dos supuestos, por lo menos para el día de hoy. México debe usar indicio y no evidencia. El concepto de evidencia en la Real Academia no es favorable para ninguno de los países latinoamericanos que desgraciadamente están usando la palabra evidencia, muy típica de Hollywood y muy típica del modelo norteamericano. Nosotros tenemos evidencias hasta que ese indicio es procesado en el lugar de los hechos, es conducido a los laboratorios, es procesado científica o técnicamente en los laboratorios para finalmente incorporarlo a una carpeta de investigación que aún todavía es no medio de prueba, sino dato de prueba porque exige el contradictorio de las partes en presencia del juez. Por tanto, la exigencia de los datos y medios de prueba en un modelo como el mexicano, que además ha inventado un concepto que me gustaría que muchos países de Latinoamérica le copiaran, que es el concepto de dato de prueba, para diferenciar del concepto que estamos utilizando, que me parece equivocado, de evidencia y lógicamente de la necesidad de que ese dato de prueba, aunque da un resultado técnico científico probatorio, no está dando todavía una razón de prueba porque los códigos exigen la contradicción, la publicidad, la concentración y continuidad en la inmediación de los jueces. Por eso es muy importante cuando hablamos de proceso penal y queremos estudiar el proceso penal en sus exigencias y queremos eh, aplicar ya no eh, una perspectiva de género, sino un enfoque diferencial, darnos cuenta de la seriedad que hay detrás de cada caso, la seriedad que hay detrás de cada investigación y, lógicamente, la necesidad de que los policías sean expertos bajo la conducción y mando de un ministerio público que en todo el país ha abandonado el lugar de los hechos. Muchas gracias.